día de hoy también en la mañanera se habló sobre el tema de los desaparecidos. En contexto, quiero agregar que el tema de los desaparecidos en México es un asunto bastante complejo, donde a ciencia cierta, y quiero ser muy honesta con esto, no sabemos cuántos desaparecidos hay. ¿Por qué no lo sabemos? Porque nunca se llevó un registro formal cada que una persona desaparecía, porque a veces ni siquiera se enteraban que la persona desaparecía y a veces ni siquiera reportaban a la persona como desaparecida porque no tenían y no les importaba. A eso sumémosle que había también una gran cantidad de cuerpos en distintas entidades del país que nunca fueron identificados. Caso Jalisco, si se acuerdan, como en Jalisco, antes incluso estaban en la transición de Alfaro. En esa transición, ya Alfaro era gobernador electo, se da una decisión o se toma una decisión desde las autoridades, en ese momento todavía del PRI, de quemar los cuerpos que tenía CEMEFO, que tenían las autoridades en custodia, que eran camiones congeladores llenos de cuerpos, más de 250 cuerpos, los incineraron porque ya no los podían tener ahí, porque ya no tenían espacio. Pero nunca se les ocurrió tomarles huellas dactilares, nunca se les ocurrió tomar los datos, nada, no hay un registro. Entonces se incineraron 250 cuerpos sin que se supiera quién era esa persona, sin que se le pudiera identificar. A esos vamos a sumarle, porque no es el único estado donde pasó, ha pasado en otros estados, pero vamos a sumar el caso de las fosas clandestinas, que aparecen a cada rato. En Tamaulipas, en Guanajuato, aparecen a cada rato las fosas clandestinas. Entonces, la situación de los desaparecidos es muy complicado, por muchas razones, pero particularmente esta. El asunto aquí es que se ha dado una polémica en torno a las cifras que tienen desaparecidos y en tanto a la atención que se le ha brindado a los familiares de personas desaparecidas, porque hay familiares que consideran que no se les ha atendido, hay otros familiares que podrían considerar que sí se les atiende. Entonces, quiero compartirles un poco de lo que se recaba, o un resumencito de lo que pasa en esta mañanera donde se aclara el estatus de personas desaparecidas para más o menos entender, y ahorita le seguimos dando contexto, al problema que tiene México con los desaparecidos. El esfuerzo para la búsqueda de personas es permanente, basado en protocolos científicos y va de la mano de los familiares de las víctimas. El gobierno federal dejó en claro que este tema es una de sus prioridades. Estamos todos los días trabajando por los que sufren, por los desaparecidos, todos los días. Nada humano nos es ajeno. Vamos nosotros a seguir trabajando siempre en beneficio de los que sufren, en beneficio de la gente, por humanismo, por convicciones. Se trata de un trabajo que demanda la coordinación de diversas instancias y el cruce de bases de datos procedentes de la Secretaría de Gobernación, el IMSS, el SAT, el Registro Nacional de Población, la Cancillería y la Secretaría de Educación Pública, entre otras instituciones. Este registro es público, fue publicado por la anterior titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y cerró en 110,964. Podemos ver que se conforman por estos 4 grupos a través de todos los esfuerzos de cruces de bases de datos y de visitas que hemos realizado. Lo primero que tenemos que aclarar y decir es que no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición. El presidente adelantó que en adelante se ofrecerán informes mensuales en esta materia y advirtió sobre quienes buscan hacer uso político de este fenómeno. Y lo otro que queremos también que quede claro, ¿sí?, es que no vamos nosotros a actuar de manera tramposa, porque eso
es contrario a nuestros principios, a nuestros ideales. La derecha, el conservadurismo, es afín a la mentira, a la falsedad. Nosotros no. Nunca haríamos algo así, de cambiar un resultado. Finalmente recordó que su gobierno se ha caracterizado por dar justicia a las víctimas y apoyar a sus familias. ¿Cómo podríamos hablar de una transformación, de un cambio, si mentimos, si manipulamos información, si maquillamos cifras? Además, cuando se trata de seres humanos desaparecidos, cuando se trata del dolor de familiares que andan buscando a sus seres queridos. Hasta ahora, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, del total de registros contemplados en el censo, 15% son personas localizadas, 16% personas ubicadas en bases de datos con indicios de vida. En cambio, 24% son registros sin datos suficientes para poder identificar a la persona, mientras que 32% son personas ya ubicadas, pero sin datos suficientes para continuar con los esfuerzos de localización. Finalmente, 11% son denuncias confirmadas. Canal 14. Pues ahí tienen también esta información. Particularmente el conflicto se ha dado, la riña, si lo quieren ver, o el enfrentamiento, si lo quieren ver de esta manera, se ha dado entre el presidente y dos periodistas en particular, una Frida Guerrera y otro Ernesto Ledesma. Ernesto Ledesma es el que presenta estos cuestionamientos porque él ha tenido contacto con estas organizaciones como Centro Pro y demás, que le dan una información y pues él va con el presidente y hace lo propio, que es hacer estos cuestionamientos. Yo sé que es muy polémico el caso de Ledesma porque hay muchas personas que no simpatizan con la manera en la que Ledesma hace los posicionamientos, pero debo decir que prefiero 1000 veces los posicionamientos de Ledesma así que a los de Reina Aide. ¿Por qué prefiero los posicionamientos de Ledesma? Porque pues aunque sea, yo siento, los hace con respeto, aunque no coinciden en mucho, y nos da pie a ver cómo las mañaneras funcionan. De no ser por estos casos, pues a veces el gobierno, y yo lo he dicho muchas veces, el gobierno hay cosas que a veces no informa porque hay mucho que se hace, pero nos informa mucho. Por ejemplo, temas como el DIF. Cada que alguien va y le pregunta respecto a los temas, no sé, de las mujeres, es cuando entonces nos enteramos que construyeron centros de justicia para las mujeres, porque la información normalmente se concentra entre pues, lo más mediático, ¿no? Lo que pasa a nivel nacional, el tema de Estados Unidos, las agendas que tienen los propios medios, y a veces no salimos de ahí. Es por eso que las mañaneras para mí son importantísimas y lo sigo diciendo, las mañaneras hacen la diferencia. Cuando uno va y presenta un tema porque tienes información, porque tienes a la víctima, porque tienes los documentos, pues vas y lo presentas y entonces el presidente o te debate, te contesta o te presenta información o van los de la dependencia y pasa esta mañanera como es el reporte de búsqueda. Que a raíz de estos posicionamientos lo que yo rescato es un reporte mensual, que se va a dar un reporte mensual respecto a la búsqueda de personas. Pero aquí también estamos hablando de una situación que es compartida, porque buscar a las personas es una responsabilidad que no solamente compete a la Secretaría de Gobernación, sino que también le debería de competir a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía de los Estados. Preguntas, ¿en dónde está Gertz Manero? Si alguien debería de estar dando la cara respecto a las desapariciones y respecto a las carpetas de investigación relacionadas con los casos, es la Fiscalía General de la República. ¿Me puede decir alguien dónde diantros está Gertz Manero? Seguimos buscando a Gertz Manero. Una Navidad más sin saber en dónde está Gertz Manero. Y así han pasado 5 años y pasarán 9 años de la gestión de Gertz Manero sin que sepamos en dónde está el señor. Porque en los temas donde no se puede colgar medallas, nunca aparece. Solamente cuando se ha colgado medallas es cuando Gertz Manero aparece. Caso Cienfuegos. Y miren, que así que digas, uy, mira qué medalla te pudiste colgar, tampoco. Pero solamente ahí apareció Gertz Manero. O cuando es un tema relacionado con su denuncia personal en contra de la familia
de la pareja de su esposo, de su hermano, perdón. Pero hasta ahí no volvemos a saber nada de Hertz Manero y pueden pasar años, pueden pasar siglos y no volvemos a saber nada de Hertz Manero. Ni siquiera un integrante de la fiscalía se puede sentar ahí, presentar y decir, bueno, lo que nosotros hemos hecho es esto y esto y esto. De hecho, recuerdo cuando se hacen estas modificaciones en torno a las leyes que marcan la regulación de las personas desaparecidas, que la fiscalía se quiso hacer a un lado. De hecho, se hicieron a un lado. Fue una propia denuncia que Alejandro Encinas, cuando estaba en la Subsecretaría de Derechos Humanos, decía, es que es increíble que la propia Fiscalía se haga a un lado. No es ajeno que la Fiscalía, lejos de ser aliada de la justicia, aliada de las víctimas, la Fiscalía está básicamente acéfala. No es novedad esto, no es noticia, y ese es el problema, que para nosotros no es noticia saber que tenemos un fiscal que simplemente parece que no existe. Entonces, quiero ponerles este fragmento de La Mañanera, donde el periodista Ernesto Ledesma empieza a dar lo que es su información, donde se da pues esta confrontación de datos y responde la ahora encargada de la comisión de búsqueda, que el resultado de todo esto, agregó yo, pues que tendremos un informe mensual respecto a los desaparecidos en México. Secretaria, funcionarios, subsecretario, buenos días. Tengo algunas preguntas anotadas para no abrirme tanto. Solamente quisiera también el que se pudieran precisar algunas informaciones de lo que se expuso ahorita y hace semana y media. Por ejemplo, en el caso de las bases de datos o en los cruces de las bases de datos, ¿quién es la persona o la institución que termina definiendo qué es una persona ubicada o que no se tienen datos? Es decir, todas las definiciones que hay en materia de búsqueda de personas desaparecidas, pues fue una lucha desde la pesadilla de Felipe Calderón y la de Peña Nieto para poder tener una definición específica de personas desaparecidas, no localizadas. Y ustedes añaden personas ubicadas con 17,843, registros sin sin datos suficientes para identificar con 26,090 y registros sin indicios para búsqueda, que son 36,022. Esos datos legalmente, esas definiciones no existen. Y ese fue parte de los enormes debates que hubo con todas las colectivas de búsqueda de desaparecidos. Por eso es quién define eso y cómo se define a la hora de catalogarlos en un nuevo registro. Por ejemplo, hay dos casos de una organización que se llama Acción por los Derechos Humanos, en donde pues hay personas, por ejemplo, Sergio Rivera Hernández, defensor de derechos humanos de Puebla, o Esmeralda Castillo Rincón. Estos casos los lleva el Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Estas personas ya no aparecen en el registro de desaparecidos, pero están desaparecidos. O sea, a la hora por eso hacemos la pregunta de cómo es que se eliminan los nombres, por qué ya no aparecen en la base de datos y si esos están en el listado de los que ustedes están presentando. Y le pongo ejemplos. En materia de localizados, usted ahorita acaba de decir, secretaria, 16,681 personas localizadas. Entiendo que es en lo que va de este año, ¿sí? En el 2021 hubo 20,758 personas localizadas. En el 2022 hubo 20,293 personas localizadas. En lo que iba de enero a junio de 2023,
iban 16,710 personas localizadas. Estos datos los coloco porque ustedes están colocando las personas localizadas y sería útil que pusieran cuántas personas van desaparecidas en lo que va de este año. Porque a la hora que ustedes están diciendo, con ese cruce de datos, tenemos este registro de 16,000 y tantas personas localizadas, las fiscalías y las comisiones estatales de búsqueda hacían ese trabajo. Entonces quisiéramos saber si esos datos que ustedes están presentando están también cotejados con las fiscalías y las comisiones estatales de búsqueda. ¿Por qué lo decimos? Porque las comisiones estatales de búsqueda no han sido consultadas sobre esta nueva base de datos que ustedes están presentando. Y una de las primeras preguntas sería también ahí, ¿por qué no se está consultando a las comisiones estatales de búsqueda? Desaparecidas nos aporten más información. ¿Por qué? Porque cuando vemos la base de datos, el registro, y también se informó la vez pasada, que el registro se está revisando. Necesitamos más información para poder buscar. Entonces lo que hacemos con decirles ubicados es, tenemos mucha información, o sea, con el proceso de búsqueda generalizada que se hizo casa por casa, que se hizo con llamadas, que se hizo con cruce de bases de datos, nos salieron muchísimos indicios en vida. Es decir, los tenemos ubicados, sabemos por dónde están, sabemos que hay personas que fueron declaradas o presentadas como desaparecidas, denunciadas como desaparecidas en un estado y sin embargo aparecen en otro estado. Entonces tenemos indicios para irlos a buscar, que es lo que presentó en estos momentos la señora secretaria. Vamos a seguirlos buscando. Lo que queríamos y lo que queremos es poder comunicarle al pueblo de México que estamos trabajando, que se están haciendo todos los tipos de búsqueda, que se está encontrando una gama de circunstancias entre el que no estará localizado y el que sí está localizado. Hay una gama compleja de realidad y tenemos que buscarlos, tenemos que atenderlos y necesitamos el apoyo de todas las personas que nos puedan acompañar en este asunto. Ahora bien, sobre el tema de las comisiones, mire usted que desde hace 2 meses y medio hemos tenido ya 2 reuniones vía Zoom con los comisionados, hemos tenido una reunión presencial y hemos tenido efectivamente la reunión del Sistema Nacional de Búsqueda. Estas reuniones que nos han permitido coordinar los esfuerzos a nivel nacional con todas las comisiones estatales o comisiones locales de búsqueda y estas a su vez poderse conectar más directamente, articularse mejor con las fiscalías. Ustedes saben que en todas las búsquedas, sobre todo en aquellas donde hay indicios de que hubo violencia, de que puede haber un delito de por medio, es muy importante el que esté presente las fiscalías. Y en ese sentido estamos armando el tejido para que desde lo local los comisionados, las comisionadas puedan articularse con las fiscalías locales y puedan atender desde lo local la mayor parte de las búsquedas, sobre todo las individualizadas, que son como más puntuales. Híjole, ahí es donde me preocupa. Porque estamos hablando de un tema, insisto, que no solamente le compete a una autoridad. Tiene que ver las fiscalías, tienen que ver las autoridades locales. ¿Qué hacen las autoridades locales? Hablemos, por ejemplo, del caso de Guanajuato. Samarripa, fiscal, 14 años en el mismo cargo, lejos de resolver, genera conflictos. ¿Alguien me puede explicar en qué ha ayudado Samarripa a la seguridad? Hay una detonación de violencia, cada vez hay más inseguridad en el Estado. Y estamos hablando del fiscal de Guanajuato. En esta entidad hay desaparecidos. ¿Cuántos? No sabemos. Jalisco es la misma cosa. ¿Cómo trabaja la autoridad de Jalisco con el gobierno federal?
O sea, en lugares en donde, sobre todo en lugares, y no podemos decir que es exclusivo, pero sobre todo en lugares donde los gobiernos son opuestos o no simpatizan como tal con la política del presidente López Obrador, entonces tenemos este tipo de conflictos porque las fiscalías son una entidad que se cuece aparte, pero que siguen estrechamente relacionadas con sus gobiernos. El caso de Guanajuato para mí es emblemático, pero tenemos muchos otros estados que están igual, Chihuahua. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estados como Chihuahua, en Juárez? ¿No? En Juárez tienes un gobierno de Morena, pero en el estado tienes un gobierno del PAN, que además una cantidad de dinero que mete en contra de y que es que va a los eventos del presidente y lo que quieras, pero cada que tiene una oportunidad, Maru Campos sale por otro lado. Entonces, tenemos un conflicto que le compete a varias autoridades. Vuelvo con mi pregunta. Dice los encargados de la Comisión ahora de búsqueda que hay indicios, ¿no?, para saber que una persona podría no estar desaparecida, no la han encontrado, pero no tienen la certeza de que está desaparecida, entonces la están buscando. ¿Por qué es el gobierno el que tiene que hacer esa búsqueda cuando los que tienen las herramientas, los que tienen la facultad para hacerlo, son los policías municipales, estatales y las fiscalías locales? Es el gobierno federal que lo tiene que hacer. Insisto, si el gobierno federal se va a tener que hacer cargo de todas estas cosas que deberían de ser una obligación, que son una obligación de los estados y de los municipios, pues entonces sacamos a todos estos, les quitamos el recurso que se les manda para las tareas de seguridad y entonces mejor que todo lo termina absorbiendo el gobierno federal con las instituciones federales y que mande delegados federales a los estados, pero que le respondan al gobierno federal y que tengan bajo su control los estados, las fiscalías, los presupuestos y todo para poder hacer la chamba, que no hay, digamos, una buena relación o que al menos no se compartan los datos entre los estados, los municipios y a nivel federal. Es un asunto al que hay que darle seguimiento puntual mes con mes, pero yo sigo celebrando que las mañaneras existan porque nos permite ver este escenario de pura libertad de expresión.